La tarde de octubre en las afueras de Monterrey había traído consigo una oscuridad prematura que parecía anómala incluso para esa época del año. El cielo se cubría de nubes grises que se movían lentamente sobre las montañas distantes, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. El viento soplaba con una fuerza constante, suficiente para hacer crujir los árboles secos del rancho y levantar remolinos de polvo rojo que danzaban sobre los campos sin cultivar. Carmen Apalache estaba en el porche de la casa familiar, una estructura de madera blanca que había visto mejores días, observando cómo la naturaleza parecía estar furiosa con el mundo. Su hermana menor, Sofía, salió del interior de la casa con 2 tazas de café caliente, colocando una junto a Carmen sin decir nada. El silencio entre ellas era el de las hermanas que habían aprendido a comunicarse sin palabras, después de tantos años viviendo juntas en ese rancho alejado del bullicio de la ciudad. Llevaban 3 días sin recibir visitas del pueblo, 3 días de silencio apenas roto por el sonido del viento y los pájaros que anidaban en los árboles cercanos. Era un silencio que solía ser reconfortante, pero en los últimos días había adquirido una cualidad diferente, más pesada, como si estuviera cargado con algo que ambas sentían pero no querían nombrar. «El sheriff pasó por aquí hace 1 hora», dijo Sofía, sus ojos oscuros como la tierra del rancho, reflejando una preocupación que no podía ocultar. Preguntaba por Marcelo Domínguez. «¿Lo recuerdas? Desapareció hace 2 semanas». Carmen asintió lentamente, sin dejar de mirar hacia el horizonte, donde las montañas se recortaban contra el cielo nublado. Lo recordaba bien, demasiado bien. Marcelo había sido el encargado del granero norte durante los últimos 6 meses, trabajando en las reparaciones y el mantenimiento de la estructura. Pero había algo más que Carmen no había compartido ni con su hermana. Marcelo le había parecido nervioso en los últimos días antes de desaparecer, como si supiera algo que debería haberle asustado. El granero norte, ese era el problema. Ese era siempre el problema. Si estás viendo esto desde donde sea que te encuentres, en México o en cualquier parte del mundo, te pido que te suscribas al canal. Déjame saber en los comentarios de dónde nos acompañas en esta historia. ¿De qué ciudad, de qué región te ves conectado a nosotros? Carmen y Sofía crecieron en ese rancho a las afueras de Monterrey, en una zona que quedaba entre las montañas del sur y las llanuras que se extendían hacia el norte. Era una región donde la tierra era roja, rica en minerales, pero donde pocos elegían vivir por opción. Sus padres, Héctor y Magdalena Apalache, habían comprado la propiedad en 1987, cuando ambas hermanas eran apenas niñas. Carmen tenía 5 años cuando llegaron, Sofía apenas 2. Sus primeros recuerdos eran de ese lugar, el olor a tierra mojada después de la lluvia, el sonido de los insectos por la noche, la vastedad del cielo nocturno lleno de estrellas que parecían infinitas. Pero también tenían otros recuerdos, recuerdos confusos de niñas que no comprendían lo que veían y oían, recuerdos de noches en que sus padres hablaban en voz baja en la sala, pensando que las niñas dormían, recuerdos de luces de vehículos llegando al rancho en horas extrañas, de voces de hombres que no reconocían, de puertas cerrándose con firmeza, recuerdos que Carmen había aprendido a enterrar profundamente, tan profundamente que casi podía convencerse de que nunca había sucedido nada de eso. El granero que ahora ocupaba sus pensamientos se ubicaba a unos 200 metros de la casa principal, separado por un camino de maleza crecida y cercas de madera que en tiempos pasados había sido nueva y blanca. La estructura era antigua, construida antes de que sus padres compraran la propiedad. Era un granero típico de la región, paredes de madera oscura, techo de lámina oxidada,
puertas grandes que se abrían hacia el exterior. Pero hace años sus padres habían cerrado ese granero, habían puesto candados nuevos, habían reforzado las puertas y habían dado una orden clara. Nadie podía entrar allí, ni siquiera Carmen, cuando se hizo lo suficientemente mayor para ayudar en las labores del rancho. Cuando eran niñas, sus padres les había prohibido acercarse a ese granero de una manera que las marcó profundamente. No era una prohibición común del tipo que los padres imponen a los hijos para que no se lastimen jugando con maquinaria peligrosa. Era diferente. Era una orden que llevaba el peso de algo más profundo, casi como una amenaza velada. Era el tipo de prohibición que decía: si entras ahí, pasarán cosas terribles. Sus padres nunca explicaba por qué, nunca respondía a sus preguntas. Simplemente la prohibición existía, y existía con tal fuerza que la desobediencia parecía imposible. Los años pasaron lentamente en ese rancho. Carmen fue creciendo, fue a la escuela en el pueblo, regresaba a casa cada día para ayudar con las labores del rancho. Sofía la seguía, siempre un paso detrás, siempre observando. Aprendieron a no hacer preguntas sobre el granero. Aprendieron a ignorar los ruidos ocasionales que provenían de allá, los sonidos metálicos que parecían venir de dentro de la estructura, los que su padre decía que eran solo animales, aunque ambas sabían que no era cierto. Un animal no hacía ese tipo de ruido. Un animal no producía ese tipo de vibración que podías sentir hasta en tu pecho cuando escuchabas desde la distancia. Héctor Apalache era un hombre de pocas palabras. Era fuerte, trabajador, respetado en el pueblo por su capacidad de trabajar duro. Pero tenía secretos. Carmen lo sabía desde que era pequeña. Lo veía en la manera en que sus ojos se enfocaban en algo lejano cuando creía que nadie lo estaba observando. Lo veía en las líneas que profundizaban su frente cuando ciertos clientes llegaban al rancho. Hombres que no parecían ser simples trabajadores o vecinos. Lo veía en la forma en que sus manos temblaban ligeramente después de esas visitas. Magdalena, su madre, era diferente. Era una mujer de una belleza serena, de esas bellezas que no dependen de los años, sino de algo interior. Pero también guardaba secretos, secretos que se manifestaban en sus insomnios, en las noches en que Carmen la escuchaba paseando por la casa a las 3 de la mañana, cuando pensaba que todos dormían. Secretos que se manifestaban en la manera en que sus manos temblaban cuando leía ciertas cartas que llegaban en sobres sin remitente. Secretos que se manifestaban en las conversaciones que tenía con Dios, arrodillada en su habitación, pidiéndole perdón por algo que Carmen nunca supo exactamente qué era. Hace 5 años, cuando Carmen tenía 25 y Sofía 23, todo cambió. Su padre sufrió un infarto mientras trabajaba en el campo. Fue rápido, según lo que le dijeron. No sufrió. Eso fue lo que le dijeron a Carmen, aunque no sabía si era cierto. Su padre murió sin dejar testamento verbal, sin despedidas, sin explicaciones. Se fue simplemente como si el universo hubiera decidido que era hora de que se fuera. Su madre no sobrevivió mucho tiempo después. Una enfermedad silenciosa, cáncer de páncreas, la fue consumiendo lentamente durante los siguientes 3 años. Carmen pasó esos 3 años cuidando de ella, observando cómo se desvaneció gradualmente, observando cómo el miedo en sus ojos se intensificaba a medida que se acercaba al final. Su madre tampoco dejó explicaciones. Simplemente, en sus últimos días, tomó la mano de Carmen y le pidió, con los ojos llenos de una súplica desesperada, que nunca abriera el granero. «Prométeme», había susurrado, su voz apenas audible sobre el sonido del ventilador de la habitación. «Prométeme que nunca lo abrirás, Carmen. Prométeme que dejarás ese lugar cerrado, que dejarás que sus secretos se pudran en la oscuridad». Algunos secretos, mi amor,
Son demasiado pesados para que una sola persona los cargue. Carmen había prometido. Sofía estaba presente, llorando junto a la cama, escuchando esa promesa. Ambas habían prometido que respetarían los últimos deseos de su madre. Ambas habían jurado que mantendrían el granero cerrado, que permitirían que lo que fuera que sucedía allí se olvidara en el tiempo. Pero las promesas hechas a los moribundos tienen una forma de romperse a sí mismas bajo el peso de los secretos. Esa noche, después de que Sofía mencionó la desaparición de Marcelo, Carmen no pudo dormir. Se quedó en su cama, mirando al techo, escuchando los sonidos nocturnos del rancho, el crujir de la madera, el viento golpeando las ventanas, ocasionalmente el ladrido de los perros de la propiedad. Pero debajo de todos esos sonidos estaba otra cosa. Una inquietud que venía de algún lugar profundo en su interior. Un presentimiento de que algo estaba a punto de cambiar, de que el equilibrio frágil que habían mantenido durante 5 años estaba a punto de colapsar. Se levantó alrededor de las 3 de la mañana, cuando el mundo parecía estar en su punto más silencioso, cuando las horas oscuras eran más oscuras. Sabía exactamente dónde estaba lo que buscaba, en el sótano de la casa, en una caja de metal que su padre le había mostrado una vez cuando era niña, diciéndole que la guardara en un lugar seguro. En ese momento, Carmen no había entendido por qué su padre le mostraba esa caja, ni por qué parecía tan importante que ella supiera dónde estaba. Pero ahora, con la desaparición de Marcelo pesando sobre ella, con la visita del sheriff repitiéndose en su mente, entendía que su padre había estado preparándola. Había estado preparándola para exactamente esta circunstancia. El sótano era un lugar que Carmen evitaba cuando podía. No era el típico sótano de una casa, sino más bien una extensión subterránea de la estructura principal, construida por razones que nunca quedaron claras. Sus padres lo habían usado para almacenar cosas, documentos, objetos que querían mantener fuera del alcance de los ojos curiosos. La puerta que llevaba al sótano estaba en el piso de la despensa, cubierta por una alfombra descolorida que Carmen había pisado miles de veces sin pensar en lo que había debajo. Esa noche sacó la alfombra con cuidado, como si el movimiento fuera a despertar la casa entera. Encendió la linterna de su teléfono celular y bajó lentamente los escalones de madera que conducían a las profundidades. El olor que encontró era de tierra mojada, de cosas viejas, de historias guardadas. La caja metálica estaba exactamente donde su padre le había mostrado, detrás de varias cajas de documentos antiguos, polvorientos, como si nadie los hubiera tocado en años. Era pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, con un candado simple que Carmen abrió con una llave que su padre le había dado años atrás, cuando ella tenía apenas 15 años. En ese momento, su padre simplemente le había dado la llave, sin explicación, como si confiara en que algún día Carmen entendería por qué la necesitaba. Ahora, Carmen entendía. Dentro de la caja había papeles, muchos papeles. Documentos que Carmen comenzó a revisar con dedos temblorosos, papeles que revelaban lentamente una historia que no quería ser verdad. Eran escrituras de propiedad, pero también había otros documentos, documentos que su padre parecía haber guardado como evidencia de algo. Cartas, recibos, notas escritas a mano con una letra que Carmen reconocía inmediatamente, la de su padre. Y en el fondo, un cuaderno de cuero marrón, gastado por el uso, lleno de la escritura precisa y ordenada de su padre. La misma escritura que ella había visto en las cartas, en las notas que dejaba alrededor de la casa. Carmen abrió el cuaderno con cuidado, temiendo lo que encontraría. Las primeras páginas databan de 1987, el año en que su familia compró el rancho. Su padre había escrito anotaciones detalladas sobre la propiedad,
el precio de compra, los detalles de la construcción, el nombre de los trabajadores que habían construido el granero. Pero conforme avanzaba en las páginas, las anotaciones se volvían más oscuras, más turbias, más pesadas, con el peso de algo que no podía ser ignorado. Una entrada de 1988 decía: «El granero está listo. Será perfecto para lo que necesitamos. La estructura es sólida, aislada del camino principal. Nadie puede verlo desde la carretera, nadie puede escuchar lo que sucede allí. Será el mejor escondite que podremos encontrar. Papá dice que podríamos ganar mucho dinero si tenemos paciencia, si hacemos esto correctamente, pero tengo miedo. Tengo mucho miedo de lo que esto significa, de lo que esto podría significar para mi familia, para mis hijas». Otra entrada de 1989, solo un año después. Llegó el primero hoy, un hombre de Guadalajara, de unos 23 años. Dice que es solo temporal, que en una semana vendrá alguien a recogerlo. No puedo mirar a los ojos a Magdalena. Sé lo que ella piensa de esto, sé la vergüenza que siente, pero también sé que no tiene opción. Su hermano está en deuda. Su hermano está en peligro. Esto es lo único que podemos hacer para salvarlo, aunque eso significara convertirme en cómplice de algo horrible. Carmen sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies, como si el piso del sótano se hubiera convertido en arena movediza. Leyó una entrada tras otra, cada una revelando un poco más de la verdad horrorosa que su padre había guardado durante décadas. Los nombres. Había tantos nombres. Nombres de personas que había desaparecido de pueblos cercanos. Nombres acompañados de fechas, de descripciones físicas, de notas sobre cuánto tiempo permanecieron en el granero antes de que alguien viniera a recogerlos. Una entrada de 1990. Carlos Mendoza, 26 años, de San Pedro. 3 días aquí. Luego se lo llevaron. No sé a dónde. Mejor no preguntar. Mejor no saber. Una entrada de 1993. Esta semana vinieron 3. Una mujer, 2 hombres. Los mantuve separados, como me dijeron que hiciera. No hablé con ellos. No podía soportar hablar con ellos, ver sus ojos, escuchar sus historias. Es más fácil no saber nada. Una entrada de 1995. Ya no puedo hacer esto. He hablado con padre. Dice que es demasiado tarde, que si intentamos salir ahora nos matarán, que ellos saben dónde vivo, que conocen a mis hijas, que saben sus nombres, sus horarios escolares, que si cooperamos, en algunos años todo esto terminará. Debo creer que es verdad. Debo creer que hay una salida a esto, aunque cada día que pasa, esa salida parece más lejana. Carmen pasó página tras página, su corazón latiendo más rápido con cada nombre que veía, con cada entrada que revelaba una nueva capa de horror. Las notas se volvían menos detalladas conforme avanzaban los años, como si su padre hubiera desarrollado una rutina tan normalizada que ya no sentía la necesidad de escribir sobre ella. O tal vez, pensó Carmen, su padre simplemente había dejado de poder registrar el peso de todo eso. Tal vez había llegado a un punto en que escribir sobre ello se había vuelto imposible. Una entrada de 2019, solo 6 años antes de que su padre muriera. He dejado de contar. Pasaron 200, tal vez 300, tal vez más. Los números ya no importan. Lo que importa es que cada uno de ellos es una vida, una persona con una familia que probablemente los está buscando, esperando que algún día regresen a casa. Y sé que nunca lo harán. Sé exactamente lo que sucede con ellos cuando se los llevan de aquí. La última entrada de 2020, apenas un año antes de que su padre muriera. He vivido una mentira, he construido mi vida sobre una mentira y esa mentira me ha consumido desde adentro. Voy a morir pronto, lo sé. Puedo sentirlo en mi cuerpo, en mi alma. Tal vez sea lo que merezco, tal vez sea la justicia divina, pero no puedo llevar esto conmigo. Hay un cuaderno escondido,
con toda la información que se necesita para entender lo que sucedió aquí. Si lo encuentras, Carmen, si por alguna razón lo encuentras, debes hacer lo correcto. Debes hacer lo que yo no fui lo suficientemente valiente para hacer. Carmen cerró el cuaderno con las manos temblando tan violentamente que casi lo deja caer. Su corazón latía a un ritmo acelerado. Sus pulmones sentían como si no estuvieran llenándose completamente de aire. Se sentó en el piso del sótano, con la espalda contra la pared, y permitió que las lágrimas salieran de sus ojos. No podía haber palabras para describir lo que sentía en ese momento. Era como si alguien hubiera destrozado todo lo que conocía sobre su familia, sobre sus padres, sobre la vida que había vivido en ese rancho. Era como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido, dejándola cayendo en un vacío sin fondo. Pero debajo de la conmoción, debajo del horror absoluto, había algo más. Había una comprensión que se filtraba a través del shock. Ahora entendía por qué su madre le había pedido que nunca abriera el granero. Ahora entendía el peso que había llevado toda su vida. Ahora entendía por qué su padre había muerto tan joven, a los 58 años, como si su corazón simplemente hubiera decidido que no podía continuar latiendo bajo el peso de esa culpa, bajo el peso de haber permitido que cientos de personas fueran victimizadas. Y ahora entendía qué debía hacer. Sabía que no podía permitir que esto continuara. Sabía que no podía permitir que otros hombres como Marcelo desaparecieran sin que se supiera qué había sucedido con ellos. Pero primero necesitaba entender exactamente lo que había hecho su padre. Necesitaba entender cómo había funcionado todo esto, quién más estaba involucrado y cuál era el alcance real de la operación. Cuando salió del sótano, el cielo comenzaba a aclarar. El amanecer estaba llegando, trayendo con él un nuevo día que sería completamente diferente a todos los que había vivido antes. Carmen escondió el cuaderno de su padre en el bolsillo interior de su chaqueta y guardó los otros documentos de nuevo en la caja, aunque sabía que no los guardaría por mucho tiempo más. Luego subió lentamente los escalones, regresó a la cocina y se preparó una taza de café que no llegó a beber. Sofía la encontró ahí, sentada a la mesa de la cocina, mirando hacia la nada, cuando bajó para empezar el día. El sol acababa de salir sobre las montañas distantes, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas que en circunstancias normales habrían sido hermosos. «¿Qué está pasando?», preguntó Sofía, percibiendo inmediatamente que algo fundamental había cambiado en su hermana. Sofía lo veía en los ojos de Carmen, veía la decisión que había sido tomada durante la noche. «¿Dónde estuviste toda la noche? Escuché tus pasos en la casa alrededor de las 3 de la mañana». Carmen levantó la vista hacia su hermana. Sofía tenía 23 años. Era una mujer hermosa, pero todavía parecía una niña en muchos aspectos. Había vivido la mayor parte de su vida en la ignorancia, protegida por Carmen y sus padres, de la verdad que acechaba en los rincones oscuros de su propiedad. Carmen no sabía si era justo contarle todo de una vez, pero también sabía que no tenía opción. La verdad ya estaba saliendo. Marcelo había desaparecido. El sheriff estaba haciendo preguntas. Las cosas estaban cambiando, tanto si Carmen estaba lista como si no. «Siéntate», dijo Carmen. Su voz era tranquila, controlada, pero había algo diferente en ella, algo que Sofía no había escuchado antes. Una resolución que parecía inquebrantable, una determinación que venía de haber visto la verdad y decidido que, sin importar el costo, esa verdad necesitaba ser revelada. Sofía se sentó en la silla frente a su hermana, sus manos temblando ligeramente. Algo en la actitud de Carmen la asustaba, pero también la tranquilizaba. Sabía que su hermana nunca la haría daño.
Sabía que Carmen siempre había estado cuidándola, pero también sabía que algo había cambiado. Carmen comenzó a contarle. Le contó sobre el cuaderno de su padre, sobre los nombres, sobre lo que había estado sucediendo en el granero durante todos esos años. Le contó sobre la culpa que su padre había cargado, sobre el peso que su madre había llevado hasta el final de su vida. Le contó sobre el horror de descubrir que sus padres que la habían amado, que la habían criado, que le habían enseñado a ser una buena persona, habían sido cómplices de algo tan malvado. Mientras Carmen hablaba, vio cómo el rostro de Sofía pasaba por diferentes emociones. Incredulidad inicial, luego horror creciente, luego una rabia que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. Las manos de Sofía se apretaron en puños sobre la mesa, sus ojos se oscurecieron, sus mandíbulas se tensionaron. «¿Entonces papá y mamá?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro, como si tuviera miedo de decir las palabras en voz alta. «Entonces papá y mamá fueron cómplices de algo horrible», dijo Carmen sin rodeos, sin intentar suavizar la verdad. «O fueron víctimas de circunstancias que no podían controlar. Probablemente ambas cosas. Pero la verdad es que permitieron que cosas malas sucedieran en esta propiedad y no hicieron nada real para detenerlo». «¿Y Marcelo?», preguntó Sofía. «¿Crees que Marcelo está en el granero ahora?» «No lo sé», dijo Carmen honestamente. «Pero el hecho de que el sheriff esté haciendo preguntas sugiere que Marcelo sabe algo que no debería saber, o que Marcelo descubrió algo sobre el granero que lo convierte en una amenaza para la gente que está detrás de esto». «Entonces, ¿qué vamos a hacer?», le preguntó Sofía. Su voz era firme ahora. El shock inicial había pasado y había sido reemplazado por una determinación que rivalizaba con la de su hermana. «¿Vamos a llamar al sheriff? ¿Vamos a dejarle saber lo que encontraste?» «Voy a abrir ese granero», dijo Carmen. Su voz era tranquila, pero había una fuerza detrás de ella que no podía ser ignorada. «Voy a ver exactamente lo que hay allí, y voy a descubrir qué sucedió con Marcelo. No voy a permitir que otra persona desaparezca sin que se sepa por qué». «Pero mamá te pidió que no lo hicieras», protestó Sofía, aunque su protesta sonaba más como una formalidad, como si supiera que no podía cambiar la mente de Carmen. «Mamá hizo que prometieras que nunca lo abrirías. Las promesas hechas bajo esas circunstancias no tienen valor», dijo Carmen. Su voz fue más suave ahora, más triste. «No si esa promesa significa permitir que personas inocentes desaparezcan. No si esa promesa significa ser cómplice del mismo mal que consumió a nuestros padres. Mamá no entendía que, al pedirme que protegiera ese secreto, me estaba pidiendo que fuera cómplice de un crimen». Sofía se puso de pie de la silla, caminó hacia su hermana y la abrazó. «Yo voy contigo», dijo en voz baja. «Sea lo que sea que encontremos, sea lo que sea que tengamos que hacer, voy contigo. No voy a dejar que hagas esto sola». Antes de hacer nada, Carmen decidió que necesitaba hablar con el sheriff. Necesitaba saber exactamente qué sabía él, qué lo había traído al rancho, qué lo hacía creer que Marcelo podría estar conectado con esa propiedad. Así que esa misma mañana, después de que Sofía y ella hubieran comido algo ligero y se hubieran preparado mentalmente, Carmen condujo el auto familiar hacia el pueblo, con Sofía sentada a su lado en silencio. El pueblo de San Mateo quedaba a unos 30 kilómetros al norte del rancho de los Apalache. Era un pueblo pequeño, del tipo que parece congelado en el tiempo, con calles polvorientas y edificios que llevaban décadas de la misma arquitectura. Algunos eran de adobe, otros de ladrillo rojo, la mayoría con ventanas que parecían ojos cansados, mirando hacia la calle principal. El centro del pueblo giraba alrededor de la plaza principal, donde estaba la iglesia colonial blanca, la alcaldía de color ocre
y la pequeña estación de policía que ocupaba una habitación en el edificio municipal. El sheriff Diego Acosta era un hombre de 52 años, con el tipo de rostro que ha visto demasiadas cosas difíciles. Sus cabellos eran canosos, sus ojos eran de un azul pálido que parecía congelados en una expresión de permanente cansancio. Había sido el sheriff de San Mateo durante 18 años y en ese tiempo había visto el pueblo cambiar. Había visto familias crecer y desaparecer. Había visto crímenes que parecían imposibles de resolver. Había llegado a San Mateo justo después de haber dejado un trabajo en Monterrey, un trabajo en la policía municipal que lo había dejado mentalmente destrozado. Había visto cosas en la ciudad que lo habían hecho cuestionar si la justicia realmente existía en el mundo. Había visto víctimas que nunca recibían justicia. Había visto criminales que escapaban impunes. Había visto a compañeros policías que eran corruptos, que trabajaban para los mismos criminales a los que se suponía que perseguían. Así que se había ido, buscando paz, buscando un lugar donde pudiera ser útil sin tener que enfrentar constantemente la corrupción y la violencia que caracterizaba a los departamentos de policía más grandes. En San Mateo había encontrado una cierta paz relativa. El pueblo era tranquilo la mayoría del tiempo. Había crímenes, por supuesto, pero eran crímenes simples: robo de ganado, peleas en las cantinas, ocasionalmente violencia doméstica, nada que lo hiciera recordar constantemente las peores partes de su trabajo anterior. Pero hacía varios años, Diego había comenzado a notar un patrón inquietante: desapariciones, no muchas, y distribuidas a lo largo del tiempo, pero había un patrón. Personas desaparecían, generalmente gente joven, generalmente gente de otros pueblos cercanos, que se suponía que vendría a trabajar temporalmente en la región. La mayoría de los casos no llegaban muy lejos en las investigaciones. Los padres hacían reportes oficiales, la policía tomaba declaraciones, se levantaban expedientes, pero sin evidencia clara de que un crimen había sido cometido, sin razón para creer que algo malo le había sucedido específicamente a esas personas. Los casos se cerraban eventualmente. Pero Diego sabía mejor. Había trabajado en suficientes investigaciones criminales para reconocer cuando algo no sumaba, cuando había algo que estaba siendo ocultado deliberadamente. Había aprendido a confiar en sus instintos, y sus instintos le decían que había un patrón aquí, una conexión que estaba siendo pasada por alto deliberadamente. Parecía como si hubiera una mano invisible que estaba dirigiendo las investigaciones hacia callejones sin salida, como si personas en posiciones de autoridad estuvieran asegurándose de que ciertos caminos de investigación no fueran seguidos. El caso de Marcelo Domínguez era diferente, sin embargo. Marcelo era de San Mateo, era conocido, trabajaba para la familia Apalach y desapareció en circunstancias que parecían sospechosas desde el principio. Cuando Diego había visitado el rancho hace unos días, había sentido algo en el aire, algo que le recordaba a un depredador cuando sabe que ha sido visto. La presencia de Carmen Apalache había sido particularmente interesante. Había visto en sus ojos que ella sabía algo, que ella guardaba un secreto que pesaba sobre ella como una losa de piedra, un secreto que parecía estar consumiéndola desde adentro. Así que cuando Carmen entró a su oficina esa mañana, acompañada por su hermana Sofía, Diego supo que el momento había llegado. El momento en que la verdad finalmente saldría a la luz, una verdad que probablemente era mucho peor de lo que había imaginado. Carmen cerró la puerta de la oficina tras de sí. Sofía se quedó de pie junto a la puerta, sus ojos moviendo nerviosamente alrededor de la pequeña habitación que servía como la sede de la aplicación de la ley en San Mateo. No había mucho allí.
Un escritorio, una silla vieja, un archivo de metal, un mapa de la región pegado en la pared con fotos de personas desaparecidas alrededor de él. «Necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo Carmen, su voz firme pero también vulnerable. «Algo que mi familia ha estado ocultando durante décadas». Diego se inclinó hacia atrás en su silla, observando a Carmen con aquellos ojos cansados que habían visto demasiado. «Estaba esperando que lo hicieras», dijo. Su voz era tranquila, pero había una seguridad en ella, como si hubiera estado esperando exactamente este momento. «¿Qué puedo hacer por ustedes?». Carmen extendió el cuaderno de su padre. «Mi padre guardaba registros», dijo. «Registros de todo lo que sucedió en nuestro rancho. Registros de personas que desaparecieron. Creo que es hora de que alguien lo supiera. Creo que es hora de que alguien supiera la verdad sobre el granero». Diego tomó el cuaderno con cuidado, como si fuera un objeto sagrado o maldito, quizás ambas cosas. Sus manos, que habían sostenido incontables armas y evidencias criminales a lo largo de su carrera, temblaron ligeramente cuando abrió las primeras páginas. Leyó las primeras entradas, sus ojos moviéndose rápidamente sobre la página, asimilando la información. Luego continuó leyendo durante varios minutos, mientras Carmen y Sofía esperaban en silencio. La expresión de Diego no cambió mucho mientras leía, pero sus ojos se enfocaron gradualmente, se volvieron más intensos, como si estuviera conectando puntos que había estado tratando de conectar durante años sin éxito. Cuando finalmente cerró el cuaderno, Diego se inclinó hacia adelante. «¿Cuánto tiempo llevan ustedes sabiendo sobre esto?», preguntó, su voz más seria que antes. «Lo acabo de descubrir esta noche», respondió Carmen. «Después de que Sofía me mencionó que habías visitado el rancho preguntando por Marcelo. Descubrí el cuaderno en el sótano de la casa, guardado en una caja que mi padre me había mostrado cuando era niña. No sé por qué esperé hasta ahora para buscarlo. Supongo que tenía miedo de lo que encontraría». «¿Y tu padre?», preguntó Diego. «¿Está aquí? Necesito hablar con él». «Murió hace 5 años», dijo Carmen, «de un infarto. Mi madre murió 3 años después, de cáncer». Diego asintió lentamente, como si algo finalmente tuviera sentido, como si las piezas de un rompecabezas que había estado trabajando durante años finalmente estuvieran encajando. «¿Y tú?», preguntó mirando a Carmen directamente a los ojos. «¿Sabías tú que esto estaba sucediendo? ¿Sabías que tu padre estaba involucrado en esto?». «No», respondió Carmen con firmeza. Su voz fue honesta, sin defensas. «Crecí con prohibiciones sobre el granero, pero no sabía por qué. Mi padre nunca me lo explicó. Mi madre, en su lecho de muerte, me pidió que nunca abriera el granero, que dejara que sus secretos se pudran en la oscuridad. Pero ahora sé que no podía permitir que continuara. Ahora sé que tenía que saber la verdad». «¿Y qué es lo que quieres que haga?», preguntó Diego. «¿Qué es exactamente lo que esperas que suceda ahora?». «Quiero que investigues», dijo Carmen. «Quiero que averigües quién estaba detrás de esto. Mi padre solo menciona a su padre en el cuaderno. Dice que fue su padre quien lo metió en esto, pero no hay nombres específicos después de cierto punto. Quiero saber quién más estaba involucrado. Y quiero saber qué sucedió con Marcelo. Si aún está vivo, si está en peligro, si hay algo que podamos hacer para ayudarlo». Diego se puso de pie de su silla y caminó hacia la ventana de su oficina que daba hacia la plaza principal del pueblo. El sol del mediodía brillaba sobre la iglesia blanca, sobre las personas que iban y venían en la plaza, personas viviendo sus vidas ordinarias sin tener idea de que las atrocidades estaban sucediendo literalmente a 30 kilómetros de distancia. «Esto es más grande de lo que probablemente imaginan ustedes», dijo Diego, su voz tranquila pero llena de una seriedad que no podía ser ignorada. «Este tipo de operación,
una que ha estado activa durante décadas, no funciona sin la ayuda de personas influyentes, personas en el gobierno local, quizás incluso personas en niveles más altos. Si empiezo a investigar esto oficialmente, si llevo esto a través de los canales apropiados, habrá consecuencias. Habrá gente que no querrá que la verdad salga a la luz. Habrá gente que hará cosas peligrosas para mantener este secreto. Lo entiendo, dijo Carmen, pero también entiendo que si no hago nada, si permito que esto continúe, entonces soy tan culpable como mi padre. Entonces estoy permitiendo que personas inocentes sean victimizadas, y eso es algo que no puedo permitir que suceda. Diego se giró para mirar a Carmen. Había algo en la determinación de esa joven mujer que le recordaba a él mismo años atrás, cuando aún creía que la justicia era posible, cuando aún pensaba que un hombre podía hacer diferencia en un mundo corrupto. Había perdido esa inocencia durante su tiempo en Monterrey, había aprendido que la justicia era a menudo un lujo que solo podían permitirse los ricos y los conectados. Pero aquí estaba Carmen, mostrándole que tal vez había algo de esperanza después de todo. «Está bien», dijo Diego finalmente. «Voy a hacer lo que pueda. Voy a hacer una investigación preliminar. Pero primero necesito que me muestren el granero. Necesito ver exactamente qué hay allí. Y necesito que me ayuden a entender exactamente cómo funcionaba todo esto». El viaje de regreso al rancho fue silencioso. Diego condujo su vehículo policial siguiendo a Carmen, quien manejaba el auto de la familia. Sofía se quedó en casa, bajo la insistencia de Carmen de que debía hacerlo. Carmen no quería exponer innecesariamente a su hermana a más traumas de los que ya había experimentado. Cuando llegaron al rancho, el sol estaba en su punto más alto en el cielo, y la tierra parecía brillar bajo la intensidad de los rayos. El granero se veía diferente bajo la luz del día, o quizás simplemente Carmen lo estaba viendo por primera vez con ojos completamente abiertos, sin los filtros de la negación que había llevado toda su vida. Era una estructura masiva de madera oscura, con puertas grandes de metal que estaban reforzadas con candados oxidados. Diego examinó las cerraduras cuidadosamente, como si fuera un sabueso rastreando una pista importante. «¿Tienes las llaves?», preguntó. Carmen asintió. Su padre había guardado las llaves en un pequeño compartimento debajo de la oficina del rancho, un lugar que Carmen acababa de encontrar después de revisar todo el cuaderno y entender lo que esas llaves significaban. Las sacó del bolsillo y las entregó a Diego. El sheriff abrió los candados con cuidado, como si sospechara que podrían explotar o desencadenar alguna alarma. Luego empujó las puertas del granero lentamente. El sonido fue el de algo pesado moviéndose después de mucho tiempo sin uso. El sonido del peso de los años siendo despertado. Las bisagras chirriaron, protestando contra el movimiento después de tanto tiempo en silencio. Lo que había dentro del granero era algo que Carmen nunca había visto antes, a pesar de los años que había vivido en la propiedad, a pesar de toda su vida en ese rancho. Era un espacio que había sido convertido en algo totalmente diferente a su propósito original como almacén agrícola. Las herramientas de trabajo habían sido removidas, y lo que quedaba era un espacio completamente vacío, excepto por algunos elementos que hablaban de un horror que Carmen apenas podía procesar completamente. Había cadenas que colgaban de las vigas de madera del techo, cadenas de acero, algunas con grilletes aún unidos a sus extremos. Había marcas en las paredes, rayaduras profundas que sugerían movimiento violento, intentos de escape contenidos por la fuerza. Había un pequeño escritorio en la esquina sobre el cual reposaba un libro, un registro de algún tipo. Y en la pared más lejana, algo que hizo que el corazón de Carmen se detuviera completamente.
un nombre escrito con tiza blanca sobre la madera, apenas legible después de años de polvo. Marcelo. 2025, el año actual. Marcelo había estado aquí, recientemente. Diego se acercó al nombre, tocándolo con cuidado, como si fuera una reliquia arqueológica que podría desmoronarse con un toque demasiado fuerte. Sus mandíbulas se tensionaron, sus ojos se oscurecieron. Estaba viendo la evidencia del crimen que había estado buscando durante años finalmente en toda su horrible realidad. «Aquí es donde lo dejaban», dijo una voz desde la puerta del granero. Carmen y Diego se giraron simultáneamente, sus cuerpos tensándose, sus mentes preparándose para una amenaza, pero lo que vieron fue a un hombre de unos 60 años, con rostro curtido por el sol, de pie en la puerta del granero. Tenía una expresión que era difícil de descifrar, ni amistosa ni amenazante, simplemente existente, como un fantasma que finalmente había decidido ser visto. Aquí es donde dejaban a todos. Por 30 años he visto cómo los traían, y después de días o semanas se los llevaban. Nunca más volvía a verlos. «¿Quién eres?», preguntó Diego, su mano moviendo instintivamente hacia el arma en su cintura, aunque no la sacó. El sheriff reconocía al hombre. Había visto su rostro en los pueblos cercanos durante años, pero nunca había sabido exactamente quién era o qué hacía. «Me llamo Roberto Valdés», dijo el hombre. Su voz era vieja, cansada, cargada con el peso de 30 años de secretos. «Trabajé aquí durante 30 años. Trabajé para el padre de Héctor, trabajé para Héctor y trabajé para las administraciones que vinieron después. Hice lo que me pidieron que hiciera, aunque sabía que estaba mal. Sabía en mi corazón que estaba permitiendo que cosas horribles sucedieran. Tenía familia que mantener, tenía deudas que pagar, y ellos sabían cómo presionar, cómo amenazar. Sabían dónde vivía mi familia, sabían los nombres de mis hijos». «¿Dónde está Marcelo Domínguez?», preguntó Carmen, su voz temblando con una emoción que era una mezcla de rabia, desesperación y esperanza de que pudieran encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. «Se lo llevaron hace una semana», dijo Roberto. Su voz era muy baja ahora, como si estuviera hablando en un confesionario, revelando los secretos de su alma al sacerdote. Vinieron de noche, como siempre. Hombres en un vehículo sin placa, con rostros cubiertos. Dijeron que Marcelo había estado haciendo preguntas que no debería haber estado haciendo. Dijeron que debía ser movido a otro lugar. Lo sacaron de aquí en una camioneta sin placa, lo metieron en la parte de atrás y se lo llevaron. Escuché sus gritos desde donde estaba parado, pero no hice nada, simplemente permanecí allí, en silencio, permitiendo que sucediera. Eso es todo lo que sé, se lo juro. «¿Quiénes?», preguntó Diego. «¿Quiénes vinieron? ¿Puedes describir a alguno de ellos? ¿Escuchaste sus nombres?» «Hombres», dijo Roberto. Su voz era monótona ahora, como si hubiera decidido simplemente vaciar toda la verdad que había guardado durante 30 años. Siempre fueron hombres, hombres que no querían que viera sus rostros claramente. Hombres que hablaban en códigos, que trataban todo esto como si fuera un negocio ordinario, una simple transacción comercial. Pero durante todos estos años, yo nunca supe sus nombres específicos. Nunca quise saber. Era más seguro así, para mí, para mi familia. Carmen avanzó hacia el antiguo trabajador. «¿Cuántas personas pasaron por aquí?», preguntó. «¿Cuántas personas fueron traídas a este lugar y nunca regresaron a sus hogares?». Roberto miró hacia el suelo, como si no pudiera soportar el contacto visual con Carmen. Cuando habló, su voz fue muy baja, casi inaudible. «Cientos», dijo. «A lo largo de los años pasaron cientos. La mayoría era gente joven, gente de otros pueblos, gente sin conexiones poderosas, gente cuya desaparición podría ser fácilmente ignorada. Algunos solo estaban aquí por días, otros por semanas, un mes.
Después se los llevaban. ¿A dónde exactamente? No lo sé. Pero cuando se los llevaban, nunca regresaban. Eso sé con certeza. He estado aquí 30 años, he visto 1000 caras y nunca ni una sola vez ha regresado uno de ellos. Diego sacó una pequeña grabadora de su bolsillo. Voy a necesitar que repitas todo esto de nuevo, oficialmente, para el registro, dijo. Y voy a necesitar que me ayudes a entender exactamente cómo funcionaba esto, qué sucedía en este lugar, a dónde iban las personas cuando se las llevaban. Roberto asintió lentamente. Parecía como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros, como si finalmente, después de 30 años, pudiera confesar los secretos que lo habían estado consumiendo desde adentro. Era como si hubiera estado esperando este momento toda su vida, esperando que alguien abriera esa puerta, que alguien finalmente quisiera escuchar la verdad. Necesito que me ayudes a documentar todo esto, dijo Diego, su voz adquiriendo el tono profesional de un investigador que finalmente tiene un punto de partida. Necesito que me digas quiénes eran las personas que venían a recoger a la gente. Necesito nombres, descripciones, cualquier cosa que recuerdes. Y necesito saber exactamente qué sucedía aquí con las personas mientras estaban en el granero. Roberto condujo a Diego y Carmen al interior del granero, mostrándoles cada rincón, explicando cómo funcionaba todo. Mostró dónde mantenían a los prisioneros durante el día, dónde los alimentaban ocasionalmente con comida mínima, dónde dormían en el piso de tierra. Mostró dónde su padre guardaba los registros, dónde anotaba los detalles sobre quién estaba allí, cuánto tiempo llevaría a venderse, cuál sería el precio. Tu padre, dijo Roberto mirando a Carmen, era un hombre bueno que hizo cosas malas. Todos los hombres que trabajaron aquí lo sabían. Sabíamos que no le gustaba lo que hacía, pero también sabíamos que no tenía opción. Su padre lo había metido en esto cuando era joven, lo había amenazado, lo había forzado. Y una vez que estabas dentro, no había forma de salir. Si intentabas irte, si intentabas revelar lo que sabías, había consecuencias, graves consecuencias. Las horas que siguieron fueron un caos ordenado de investigación. Diego llamó a sus superiores en Monterrey desde su teléfono celular, explicándoles lo que había encontrado con cuidado y detalle. Su superior, el comandante Luis Reyes, escuchó en silencio mientras Diego describía el granero, el cuaderno de Héctor Apalache, la confesión de Roberto Valdés. ¿Estás seguro de todo esto?, preguntó Reyes cuando Diego terminó. Su voz reflejaba una mezcla de incredulidad y horror. «Completamente seguro», respondió Diego. «Tengo evidencia física. Tengo un testigo que ha estado aquí durante 30 años. Tengo documentación escrita por el propietario anterior de la propiedad. Esto es real, comandante. Esto es tan real como cualquier cosa que haya visto en mi carrera». «Voy a enviar un equipo», dijo Reyes. «Un equipo de investigación federal. Esto es demasiado grande para que lo maneje San Mateo solo. Necesitamos que protejas la escena, que asegures toda la evidencia. ¿Entendido?». «Entendido», respondió Diego. Dentro de una hora, los primeros agentes comenzaron a llegar al rancho. Vehículos sin marcas, hombres y mujeres en trajes oscuros, equipos de investigación criminal. Comenzaron a fotografiar cada aspecto del granero, a tomar medidas, a recolectar evidencia. El libro que estaba en el escritorio fue fotografiado y embolsado cuidadosamente como evidencia. El libro resultó ser un registro meticuloso de cada persona que había sido traída al granero. Había nombres, fechas, destinos iniciales y ocasionalmente notas crípticas sobre qué había sucedido con cada individuo. El registro se remontaba a 1987, al mismo año en que la familia Apalache había comprado la propiedad. Los primeros nombres no tenían más detalles que una inicial y una fecha. Pero conforme avanzaban los años, los registros se volvían más detallados.
como si la persona que llevaba el registro hubiera desarrollado algún tipo de rutina, o tal vez había empezado a documentar las cosas de manera más sistemática. La mayoría de los destinos anotados era un código, MT, para México Tránsito, probablemente significando que la persona estaba siendo trasladada dentro de México. USA, para indicar que serían trasladados a Estados Unidos, probablemente para trabajos forzados. OTR, para otros destinos desconocidos. Los números al lado de esos códigos parecían ser cantidades de dinero, lo que sugería que este era un negocio de tráfico humano, que personas eran siendo vendidas como mercancía, como ganado. Carmen leyó el registro con una sensación de estar en una pesadilla de la cual no podía despertar. Vio nombres de personas que recordaba de su infancia, personas que de repente habían desaparecido de los pueblos cercanos y de las cuales su padre nunca quiso hablar. Personas cuyas familias probablemente habían estado buscándolas durante años sin saber qué había sucedido. Ahora entendía exactamente qué había sucedido con ellas. Ahora sabía el verdadero destino de todas esas personas desaparecidas. «Necesitamos encontrar a Marcelo», dijo Carmen a Diego, quien estaba coordinando con los otros agentes que ya habían llegado al rancho. La escena de crimen estaba siendo asegurada. Cordones amarillos de «no pasar» estaban siendo colocados alrededor del granero. «Lo estamos buscando», respondió Diego. «Pero si lo sacaron hace una semana, si lo trasladaron a otro lugar, podría estar en cualquier lugar. Podría estar en cualquier estado o incluso en otro país. Podría estar en una casa de seguridad en Ciudad Juárez. Podría estar siendo trasladado a través del desierto. Podría estar ya en Estados Unidos. Entonces debemos ampliar la búsqueda», dijo Carmen con determinación en su voz. «Debemos contactar a las autoridades federales. Debemos hacer que esto sea una cuestión nacional. Si hay una persona que puede ayudarnos a encontrarlo, si hay algo que podamos hacer, debemos hacerlo». Diego asintió. «Tienes razón, pero esto va a exponerme a mí también. Cuando empecemos a tirar de estos hilos, la gente poderosa se va a enterar. La gente que está detrás de esto no va a estar contenta. Va a haber represalias, va a haber gente que intentará silenciarme, que intentará hacer que este caso desaparezca». «¿Tienes miedo?», preguntó Carmen con directa. «Siempre tengo miedo», respondió Diego con honestidad brutal, «pero tengo más miedo de permitir que esta injusticia continúe. He visto demasiado. Trabajé en Monterrey durante años para no reconocer qué está sucediendo aquí. Esto es un crimen contra la humanidad. Y aunque tenga miedo, aunque sé que hay riesgos, no puedo simplemente ignorarlo. No puedo mirar hacia el otro lado». La investigación se expandió rápidamente durante los siguientes días. Los agentes federales llegaron en mayor número para tomar control del caso. Entrevistaron a Roberto Valdés durante horas, extrayendo cada detalle que podía recordar sobre la operación, cada nombre que había escuchado, cada conversación que había presenciado. Otros investigadores comenzaron a rastrear los registros del granero, intentando identificar a tantas de las personas desaparecidas como fuera posible, intentando determinar dónde estaban, si estaban vivas, si habían sido vendidas a redes de tráfico internacionales. Fue en el transcurso de estas investigaciones que descubrieron que la red era mucho más grande de lo que inicialmente se había pensado. No era solo el rancho de los Apalache, había otros lugares, otros ranchos en diferentes pueblos que habían sido utilizados para el mismo propósito. Había un almacén en Guadalajara. Había una casa en Monterrey. Había instalaciones en Nuevo León y Tamaulipas, toda una red de lugares donde personas eran mantenidas, catalogadas y finalmente vendidas. Y el dinero era enorme. Las cantidades anotadas en los registros sumaban millones de dólares,
durante 30 años. Millones de dólares en ganancias derivadas del sufrimiento y la esclavitud de personas inocentes. Pero lo más sorprendente, lo más inquietante para Carmen, fue cuando los investigadores descubrieron que personas en posiciones de autoridad estaban involucradas. Un oficial de policía de Monterrey, un teniente que había estado activo durante 20 años, un juez local que había archivado deliberadamente casos de personas desaparecidas, incluso un político que ocupaba un asiento en el Congreso local, un hombre con conexiones políticas que llegaban hasta la capital del estado. Todos ellos habían estado facilitando la operación, ya sea activamente buscando nuevas víctimas o simplemente mirando hacia el otro lado mientras sucedía. Todos ellos habían estado protegiendo a los que estaban verdaderamente detrás de todo esto. Los líderes de la red de tráfico que operaba desde las sombras. El padre de Héctor Apalache, ya fallecido, había sido el iniciador original de la operación, un hombre que había visto una oportunidad de ganar dinero rápidamente y la había aprovechado sin remordimiento. Héctor lo había heredado, no por elección, sino por la combinación mortal de familiaridad, chantaje y la falta de una salida viable. Los investigadores determinaron que Héctor no era el verdadero líder de la operación durante los últimos años de su vida. Había personas más arriba en la cadena, personas en la sombra, personas que utilizaban hombres como Héctor como proxies desechables que podían ser sacrificados si era necesario. 2 semanas después de que el granero fue abierto, hubo un avance importante. Marcelo fue encontrado. Había sido transportado a Ciudad Juárez, donde estaba siendo preparado para ser vendido a una red de trabajo forzado en Estados Unidos. Los agentes federales lo ubicaron en un almacén en las afueras de la ciudad, donde estaba siendo mantenido junto a otras 15 personas en condiciones que rayaban en lo inhumano. Cuando fue rescatado, Marcelo tenía moretones en todo el cuerpo y parecía haber sido torturado. Sus ojos reflejaban un trauma profundo, un horror que parecía haber sido grabado en su alma, pero estaba vivo, y eso era lo importante. Cuando fue interrogado en las instalaciones de la Federación en Monterrey, Marcelo proporcionó información crucial que ayudó a ampliar la investigación más allá de lo que cualquiera había anticipado. Reveló que había descubierto la operación por accidente hace varios meses, mientras trabajaba en reparaciones en el granero. Había visto documentos dejados descuidadamente en el escritorio de Roberto. Había comenzado a hacer preguntas que pensaba que eran inocentes, sobre qué era ese lugar, por qué su patrón no quería que nadie fuera allí. Pero alguien se había percatado de sus preguntas, alguien en la red de tráfico que tenía conexiones con la propiedad de los Apalache. Habían decidido que Marcelo era una amenaza que necesitaba ser eliminada, o más precisamente, vendida a un nivel más profundo de la red, a un lugar del cual probablemente nunca habría escapado. La operación que siguió fue coordinada entre agencias federales, estatales y locales. Fue una de las mayores redadas contra el tráfico humano que la región había visto en décadas. Docenas de personas fueron arrestadas en redadas coordinadas. Cientos de personas fueron identificadas como víctimas, ya sea a través de los registros o a través de investigaciones separadas en otros estados. Las investigaciones se extendieron a otros estados, a otras ciudades, a otros países. Carmen y Sofía se encontraban frecuentemente sentadas en la sala de conferencias del Departamento de Investigación Federal, revisando fotografías de personas desaparecidas, intentando identificar rostros en la base de datos que la Federación estaba construyendo, intentando ayudar a reunir a víctimas con sus familias que las habían estado buscando durante años. Fue un trabajo emocionalmente agotador, pero también fue profundamente gratificante. Cada víctima identificada era una persona que finalmente podría regresar a casa.
Cada víctima identificada era una prueba de que el trabajo estaba dando resultados, que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. 6 meses después del descubrimiento del granero, el caso fue a juicio. La corte fue inundada por los medios de comunicación, por abogados de ambos lados, por familiares de las víctimas que habían estado buscando respuestas durante años. El juicio se convirtió en un símbolo nacional de las luchas más amplias contra el crimen organizado en México. Un raro ejemplo de que la justicia podía prevalecer, al menos parcialmente. Roberto Valdez fue acusado como cómplice, pero proporcionó testimonio de importancia crítica que ayudó a los fiscales a construir sus casos contra los acusados más poderosos. El acuerdo de culpabilidad permitió una sentencia reducida, aunque aún significativa, 15 años de prisión. Roberto lo aceptó con resignación, sabiendo que era el precio que tenía que pagar por 30 años de complicidad. Los políticos y oficiales de policía implicados fueron arrestados primero, sus conexiones políticas no siendo suficientes para protegerlos de la evidencia abrumadora. El oficial de policía fue condenado a 30 años. El juez fue condenado a 25 años. El político fue condenado a 35 años, con antecedentes de criminales graves. Los líderes de la red de tráfico fueron identificados a través de investigaciones coordinadas internacionales. Algunos fueron capturados, otros lograron escapar a otros países, pero fue claro que la red había sido efectivamente desarticulada. El sistema de tráfico que había operado durante décadas en la región había sido destrozado. Pero para Carmen y Sofía, la justicia se sentía incompleta. Sabían que aún había personas involucradas que no habían sido capturadas. Sabían que la red probablemente continuaría en otra forma, en otro lugar. Sabían que su familia había estado involucrada en un crimen monstruoso, que su patrimonio, la propiedad que habían heredado, estaba manchado con la sangre de cientos de personas, tal vez miles. No había forma de limpiar eso, no había forma de hacer que desapareciera. La culpa era un peso que Carmen y Sofía tendrían que llevar por el resto de sus vidas. Un recordatorio de que la maldad podía existir en los lugares más inesperados, incluso en las familias que amábamos. Decidieron vender el rancho. Era una decisión difícil, pero también era necesaria. No podían continuar viviendo en ese lugar, rodeadas por los fantasmas de cientos de personas que habían sufrido allí. Cada vez que Carmen miraba el granero, aunque ahora estaba bajo custodia federal como escena de crimen, no podía dejar de pensar en las personas que habían sido mantenidas allí, en sus gritos, en su desesperación. Cuando se vendió la propiedad, fue a una organización no gubernamental que trabajaba en la reconstrucción de comunidades afectadas por el crimen organizado. Los fondos de la venta, más de 2 millones de pesos, fueron donados a organizaciones que ayudaban a víctimas de tráfico humano. Fueron a organizaciones que intentaban reunir a familias desunidas, que proporcionaban ayuda psicológica y médica a los sobrevivientes, que trabajaban en la prevención del tráfico humano. Carmen y Sofía se mudaron a Monterrey, a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Era un cambio drástico. Pasar de vivir en un rancho rural aislado a vivir en una ciudad grande, pero ambas lo necesitaban. Necesitaban alejarse del lugar que las había definido durante todas sus vidas. Sofía terminó estudiando criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León con la intención de trabajar en la prevención del tráfico humano. Sus profesores notaron rápidamente su pasión por el tema, su conocimiento íntimo de cómo funcionaban realmente estas redes, no a través de casos de estudio, sino a través de la experiencia personal. Durante sus estudios, Sofía trabajó como voluntaria en organizaciones que ayudaban a víctimas de tráfico humano.
Vio el lado humano del crimen que había descubierto. Vio los rostros de las personas que habían sido victimizadas. Vio a mujeres intentando reconstruir sus vidas después de haber sido explotadas. Vio a hombres lidiando con el trauma de haber sido esclavizados. Vio a niños que habían sido separados de sus familias, intentando procesar lo que había sucedido con ellos. Fue un trabajo que la rompía emocionalmente cada día, pero también fue un trabajo que le daba propósito. Sabía que cada víctima que podía ayudar, cada persona que podía rescatar, era una forma de reparar el daño que su familia había causado. Carmen se convirtió en abogada especializada en derechos de las víctimas. Fue un camino natural para ella, dada su experiencia con el sistema de justicia penal. Ella vio cómo las víctimas eran frecuentemente revictimizadas por el sistema mismo que se suponía que debía protegerlas. Vio cómo los abogados defensores intentaban desacreditar a las víctimas, cómo los jueces a menudo no entendían la complejidad psicológica de los crímenes de tráfico humano. Carmen decidió que dedicaría su carrera a cambiar eso, a proteger a las víctimas, a asegurar que sus voces fueran escuchadas, que sus historias fueran validadas, que recibieran la justicia que merecían. Años después, cuando miraban hacia atrás, en esos eventos que habían transformado sus vidas, ambas hermanas entendían que habían hecho lo correcto. Había sido difícil, había sido doloroso, había llevado a revelaciones que habrían preferido nunca tener que hacer. La relación de Carmen con la memoria de sus padres era complicada, llena de una mezcla de amor y resentimiento, de perdón incompleto y una comprensión profunda de que sus padres habían sido tanto víctimas como perpetradores de un crimen horrible. Pero habían puesto fin a una operación que había estado destruyendo vidas durante décadas. Habían facilitado la identificación de cientos de víctimas. Habían permitido que personas en posiciones de poder que habían facilitado el crimen fueran responsabilizados. Habían ayudado a salvar vidas. Sabían que no podían reparar todo el daño. Sabían que cientos de personas habían sufrido bajo la administración de su padre, pero al menos podían decir que habían hecho lo que pudieron para reparar el daño. En la medida en que el daño podía ser reparado, podían decir que habían elegido el lado correcto de la historia. El granero finalmente fue demolido 2 años después de su descubrimiento. La demolición fue un proceso largo, con investigadores federales sacando cada pieza de evidencia, documentando cada aspecto del lugar antes de que fuera destruido. Fue como si estuvieran desmantelando la memoria física del crimen, eliminando el espacio donde había ocurrido tanta injusticia. En su lugar, fue plantado un pequeño memorial. Era un lugar simple pero significativo, con un muro de piedra sobre el cual habían grabado los nombres de todas las víctimas identificadas que habían pasado por ese granero. Había 287 nombres en total, aunque los investigadores creían que la cifra real era probablemente mucho más alta. Cada año, en el aniversario del descubrimiento del granero, personas se reunían allí para recordar, para honrar a los que habían sido perdidos, para afirmar que nunca olvidarían. Víctimas que habían sobrevivido, familiares de víctimas que no habían sobrevivido, activistas, abogados, autoridades. Todos reunidos en ese pequeño pedazo de tierra roja donde tanto sufrimiento había ocurrido. Y en esos momentos, Carmen y Sofía siempre estaban allí, lado a lado, 2 hermanas que habían tenido que enfrentar el horror más profundo, que habían tenido que traicionar la memoria de sus padres para hacer lo correcto, para encontrar su propia redención. Carmen frecuentemente se paraba frente al muro de nombres, buscando el nombre de su padre en la lista. No estaba allí, por supuesto. Su padre no había sido víctima de la red que había creado.
Pero Carmen lo veía de todas formas, lo veía en cada nombre grabado en la piedra. Espero que donde estés, papá, donde sea que tengas que rendirle cuentas a la justicia divina, entiendas que hice esto por todas estas personas, susurraba Carmen cada año mientras tocaba la piedra. Espero que entiendas que te amo, pero que no puedo permitir que lo que hiciste sea olvidado. Sofía, de pie junto a ella, frecuentemente asintía silenciosamente. Ambas entendían que el viaje no había terminado, que siempre habría más trabajo por hacer, más víctimas por encontrar, más justicia por alcanzar. Pero también sabían que lo que habían logrado, lo que habían sacrificado, había marcado una diferencia real en el mundo. Años después, cuando Carmen tenía 35 años y Sofía 33, se encontraron con Marcelo en una conferencia sobre derechos de las víctimas. Él había estado trabajando como consejero para víctimas de tráfico humano, ayudando a otros que habían pasado por lo que él había pasado. Cuando vio a Carmen entre la multitud, se acercó y simplemente dijo, «Gracias». No fue una palabra simple. Fue una palabra cargada con años de trauma, de recuperación, de la posibilidad de una vida que de otro modo habría sido robada. Fue una palabra que contenía toda la gratitud que Marcelo sentía por Carmen, por haber tenido el coraje de abrir ese granero, de revelar la verdad, de permitir que el mundo supiera lo que había sucedido. Carmen abrazó a Marcelo y ambos lloraron. Sofía se unió al abrazo y los tres estuvieron de pie juntos, un símbolo de la posibilidad de recuperación, de la posibilidad de sanar incluso de los traumas más profundos. La historia de las hermanas Apalache se convirtió en un caso de estudio en universidades, en un ejemplo de cómo el crimen organizado podía infiltrarse en las comunidades rurales, cómo podía corromper instituciones, cómo podía destruir vidas. Pero también se convirtió en una historia de redención, de cómo dos mujeres jóvenes habían tenido el coraje de enfrentar la verdad oscura sobre sus familias y habían elegido hacer lo correcto incluso cuando el costo fue alto. Carmen y Sofía no eran heroínas perfectas. Habían dudado, habían tenido miedo, habían cometido errores, pero habían perseverado. Habían elegido la justicia sobre la comodidad, la verdad sobre la familia, la compasión sobre la autopreservación. Y mientras los años pasaban, mientras el mundo continuaba girando, mientras nuevos crímenes continuaban siendo cometidos, Carmen y Sofía permanecían firmes en su misión de ayudar a las víctimas, de asegurar que sus voces fueran escuchadas, de trabajar hacia un mundo donde el tráfico humano finalmente fuera erradicado. No sabían si lograrían ver ese mundo en sus vidas, pero lo que sí sabían era que cada día trabajaban hacia él, que cada víctima que ayudaban, cada criminal que veían detrás de las rejas, cada ley que contribuían a cambiar era un paso hacia ese futuro, y eso era suficiente, era más que suficiente.